RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentábamos al inicio del programa que anoche se ha iniciado con un marcado éxito el 11º Congreso Internacional de Educación en SINA 2021, ¿no?, que es organizado por la Derrama Magisterial, ¿no? Esta edición denominada Bicentenario y el futuro de la educación peruana, ¿no? Pero además, debido a la situación de emergencia que vivimos, se desarrolla en un formato virtual, ¿no? Pero con la presencia, y esto en realidad es un hecho que hay que destacarlo, hay que remarcarlo, 25.000 docentes inscritos, pero además un conjunto de personalidades que forman parte como ponentes en este 11º Congreso Internacional. Justamente ayer estuvo en la presentación del Congreso en Cinas el doctor Hugo Díaz Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, especialista en política de educación pública, y yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Hugo Díaz, qué gusto saludarlo, como siempre, un abrazo a la distancia, ¿cómo está? El gusto es mío, la verdad que es un placer estar con ustedes. A ver, usted ayer estuvo en la presentación justamente del Congreso en CINA, de 11ª versión bicentenario y el futuro de la educación peruana, ¿no? Usted es una persona que siempre ha seguido el rumbo en los últimos años de la educación. Usted es consultor internacional en políticas de educación, pero siempre sigue de cerca todo el desarrollo en nuestro país. Y ahora estamos en una situación bastante compleja, ¿no? En medio de una pandemia, crisis de salud, crisis sanitaria, naturalmente la educación no está al margen de ello, ¿no? Y también una crisis económica. ¿Cómo está evaluando en este contexto el futuro de nuestra educación en estos momentos, doctor Hugo Díaz? Bueno, ciertamente que la pandemia ha afectado mucho al sistema educativo, particularmente a los aprendizajes, ¿no? Y la pandemia en realidad tiene que ser la oportunidad para tratar de hacer una reforma del sistema educativo que permita ir por otros rumbos y asumir ya los desafíos de esta sociedad del siglo XXI que ya la tenemos presente, ¿no? Desgraciadamente en el país todos estos proyectos de modernización de la educación pues no han tenido éxito, no han tenido continuidad. Hemos tenido proyectos como el Huascarán, como esas pequeñas laptops para cada alumno que se distribuyeron. Todas ellas intentaron introducir el tema tecnológico y al final lo que sucedió es que como no estuvieron bien planificados los proyectos, pues ni los estudiantes ni los profesores de las escuelas públicas, particularmente de las zonas más vulnerables, pues estuvieron preparados para hacer frente a la situación que se presentó el año pasado, ¿no? De hacer una educación a distancia y preferentemente utilizando los medios de las redes virtuales, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, todavía no tenemos resultados de aprendizaje en el Perú, se están trabajando, pero lo que hay internacionalmente en contextos muy parecidos al peruano es realmente terrible, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en donde se cerraron, parte de las escuelas se cerraron durante 10 meses, la pérdida de aprendizaje se calcula entre el 80 y el 88%, ¿no? UNESCO habla de un 75% de pérdida de aprendizajes, ¿no? El Banco Mundial, cifras parecidas. Entonces, el gran desafío que tenemos este año es cómo no seguir perdiendo aprendizajes en esta generación de estudiantes, porque eso les va a pasar la factura en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Por un lado, en el mediano plazo en sus rendimientos al interior del propio sistema, pero en el largo plazo en las oportunidades de empleo, en la estabilidad del empleo, en su propia competitividad que va a ser muy intensa en el futuro, ¿no? Entonces, realmente la preocupación que hay sobre
el futuro del sistema es bastante grande. Ahora, usted ha citado, doctor Hugo Díaz, cifras de UNESCO y ha puesto el caso chileno, ¿no? ¿Ello qué podría significar? Que nuestro país también podría estar en esos rangos en cuanto a niveles de aprendizaje, pero también hay otros temas, ¿no? Como el tema del ausentismo escolar, ¿no? El acceso a la tecnología o a la conectividad, ¿no? Que de por sí ya genera una brecha, ¿no? Claro, sobre el ausentismo hay un dato que es muy reciente que publicó el INEI, es el dato de la encuesta nacional de hogares del tercer trimestre del 2020, ¿no? En la estadística que saca la encuesta nacional de hogares, lo que dice es que los menores de 25 años que están en educación básica, digamos, que dejaron de matricularse o dejaron de estudiar, sumaban 480,000. Y aquellos que tenían, digamos, más de 25 años y estaban en la educación superior, pues eran 400,000. O sea, estamos entre ambos grupos poblacionales, estamos hablando de una población que dejó de estudiar o no se matriculó de más de 800,000, casi 900,000 estudiantes, ¿no? Y las razones principales son las económicas. Ahora, usted al inicio de la conversación enumeraba que en el Perú hubo intentos, acciones de buena intención, ¿no? Como el Sí. plan Huascarán, dotar justamente de laptop o computadoras personales, ¿no? Pero eso, de una u otra manera, trastocaba con la realidad, ¿no? Y el tema es que gran parte de nuestra población, sobre todo en zonas rurales, no tiene conectividad. ¿Usted cómo más o menos ha observado? Se han hecho esfuerzos naturalmente en el 2020, pero ¿esto ha sido suficiente o en realidad tenemos que hacer una crítica directa y tenemos que comenzar justamente a brindarle tecnología a esas comunidades que están alejadas del país? Bueno, en realidad, como la pandemia nos agarró de manera muy imprevista, la reacción que tuvo el Ministerio de Educación y en general el gobierno para hacer frente a esa crisis en el tema educativo, creo que fue bastante aceptable, ¿no? Lo que ha sucedido es que entre ese momento y el inicio de este nuevo año escolar no se han dado las suficientes mejoras significativas, por ejemplo, en la plataforma, en la cantidad de contenidos educativos que debe tener la plataforma, en la mejora de los programas de televisión, de radio. Y entonces ahí sí tenemos una limitación grande, ¿no? Porque el año pasado la plataforma lo que daba es para que los alumnos puedan acceder, digamos, a los programas de televisión, de radio durante 1 hora al día, ¿no? Entonces 1 hora al día es muy poco porque la jornada en una escuela presencial pues son 5 horas cronológicas, ¿no? Entonces, y por eso es que esos datos coinciden un poco con los datos que se ven internacionalmente de pérdida de aprendizaje. El esfuerzo que hay que hacer este año es cómo hacemos para que la jornada escolar de los estudiantes, la jornada escolar diaria, semanal, pues sea mayor que la que tuvieron el año pasado, ¿no? Y eso implica recurrir a toda clase de herramientas, no solamente a las plataformas que hay de radio, televisión, del internet. Hay que recurrir también a los materiales impresos, al texto escolar, a libros de lectura, a todo aquello que tenga potencial educativo en un hogar, ¿no? Y la otra cosa que es importantísima es cómo reforzamos el tema de la comunicación entre el profesor y el estudiante, que ha sido muy débil el año pasado en las zonas alejadas porque pues por las distancias, por el propio confinamiento, por los riesgos de contagio, ¿no? Y hay toda una serie de circunstancias, pero eso se puede facilitar si es que los niños y los docentes tienen acceso a un plan de datos, a un celular, ¿no? Allí donde hay gente muy pobre que no accede a un celular, pues mire, los celulares están baratísimos, muchos los regalan,
pues hay que hacer el esfuerzo porque estos niños tengan el acceso a un celular y puedan comunicarse con su profesor. Ahora, el título justamente de este congreso es El Bicentenario y el futuro de la educación peruana. En ese Ajá. horizonte, ¿cómo mira usted? O sea, porque la discusión que ahora se da, doctor Hugo Díaz, es si estamos preparados para las enseñanzas a distancia, virtuales o remotas, ¿no? Y hay otros que dicen la necesidad de volver por lo menos a las clases semipresenciales, ¿no? Para darle una interacción al niño, para que el niño de una u otra manera pueda, ¿no? Ir generando una suerte de cambios y acostumbrarse a los dos niveles, presencial en algunos momentos y también al tema virtual. Usted, con la experiencia que tiene y además con las experiencias que se están dando en otras partes del mundo, ¿qué es lo que aconseja o hacia dónde podemos ir? Bueno, yo creo que este año se van a dar varias situaciones, ¿no? Una situación es que dependiendo de la evolución de la pandemia, pues posiblemente en algunas localidades la educación a distancia continuará todo el año. En otras será hasta el segundo semestre o en alguno de los meses siguientes, ¿no? Y en otras habrá pues este sistema híbrido en donde los estudiantes pues podrán ir de repente 2 días a la semana y los otros días estudiar en su casa. Pero eso va a depender mucho de las decisiones de los padres, porque los padres de familia van a decidir si envían o no a sus hijos. Entonces allí las escuelas tienen que tener una flexibilidad de gestión muy grande, ¿no? Tienen que adaptarse a las decisiones de los padres para poder organizar el servicio educativo, ¿no? Ahora, un tema que realmente es importante y creo que el gobierno tiene que tratar de seguirlo más de cerca es que el regreso pues no simplemente consiste en que no hay mucho contagio y ya pueden regresar los estudiantes, ¿no? El tema es que nuestras escuelas, muchas no tienen la garantía como para poder acoger a los estudiantes. Hay unas que no tienen servicios de agua, desagüe, hay otras que no están acondicionadas en términos de ventilación de las aulas, de ventilación suficiente para que puedan estudiar los niños, ¿no? Entonces, el tema es complejo y es difícil, digamos, dictar normas desde la sede central para que las escuelas hagan lo que el ministerio quiere. El ministerio puede orientar, pero las decisiones fundamentales hay que adoptarlas en las escuelas, ¿no? Finalmente, doctor Hugo Díaz, y agradeciéndole el tiempo que nos está permitiendo en esta conversación, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en estos momentos, ¿no? Porque se hacen todos los esfuerzos, el ministerio está haciendo lo suyo, los maestros, como decía ayer el presidente de la rama magisterial, son los héroes en estos momentos por todo el esfuerzo que están realizando, ¿no? Pero la realidad es una, ¿no? Confrontamos con que usted acaba de decir, ¿no? No tenemos escuelas que estén con una infraestructura adecuada, no tenemos un buen nivel de conectividad. ¿Qué riesgo podemos tener? ¿Que un sector se afiance más en la educación y el otro queda marginado? Puede darse ese riesgo, ¿no? Porque definitivamente, bueno, hay el sector de escuelas privadas en donde los estudiantes el año pasado han tenido 5 o 6 horas de clase al día frente a 1 hora de clases en la escuela pública. Pues de hecho ya hay una diferenciación muy significativa, ¿no? Ahora, el tema también, y viendo nuevamente el caso chileno, la vacunación de la población no necesariamente es un sinónimo de solución de los problemas y de facilidad del regreso a la presencialidad, ¿no? Estamos viendo que a partir de mañana en Chile empieza el confinamiento para el 70% de la población y ya se está disponiendo nuevamente el cierre de aquellas escuelas que habían tenido educación presencial.
¿no? Es decir, el problema es que estamos viviendo en un contexto de incertidumbre en donde saber qué es lo que va a pasar de aquí a 2 meses es completamente difícil, pero hay que tener capacidades de reacción muy rápida para poder, digamos, tomar las mejores decisiones, ¿no? Y esas mejores decisiones tienen algunos fundamentos que hay que respetar, ¿no? Uno es que no hay que improvisar, no hay que basarse en informaciones que no sean suficientemente sólidas en términos de realidad, ¿no? Hay que seguir practicando todos los hábitos de seguridad sanitaria que se recomiendan, ¿no? Y pues allí donde hay necesidad, si hay educación semipresencial y hay necesidad de volver a la educación a distancia, pues hay que hacerlo. El tema es proteger a los niños y a sus familias, ¿no? Doctor Hugo Díaz, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza. Usted ha sido uno de los ponentes justamente en la presentación ayer de el Congreso Internacional de Educación ENSINA 2021, Bicentenario del Futuro de la Educación Peruana, que se prolonga hasta mañana. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, muy gentil, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.